El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas, previamente. Sobre derechos políticos habló el presidente Gustavo Petro el día de ayer desde Colombia y por primera vez mencionó la inhabilitación de María Corina Machado. Y aunque estableció o intentó establecer un paralelismo entre lo que sucede en Venezuela y, según él, también en su propio país, en relación a los derechos políticos, buena parte de los medios de comunicación de ambos lados de la frontera titularon con la frase que resultó de alguna manera la más viral, por calificarla, porque fue la que comenzamos a ver en todos lados, y es esta. Indudablemente es un golpe antidemocrático. ¿Y por qué esta frase tuvo eco? Porque refiere a la candidata de la oposición venezolana, a quien no se le ha permitido participar por presuntas sanciones administrativas. No conforme con esto, el presidente Petro señaló que más tarde se intentó disfrazar la inhabilitación con una sentencia del TSJ para darle visos de legalidad. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. La doctora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, fue también canciller de la República, ex ministra de la Defensa, también ejerció la cartera de Comercio Exterior y fue senadora de la República. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Mil gracias, qué gusto estar acá otra vez en este programa de NTN. Y Dania, muchos saludos a todo ese equipo maravilloso que tienen ustedes en Colombia y en el exterior. No, gracias a usted por el tiempo. Doctora Marta Lucía, no puedo comenzar sino preguntando, ¿es comparable la situación de Colombia con la situación de Venezuela en relación a derechos políticos? Si el presidente Petro bien refiere la causa o el caso de María Corina Machado, hace o intenta hacer una comparación entre ambos países y este tipo de circunstancias. Son totalmente distintas, Edania, con todo el respeto y el cariño y el amor infinito por Venezuela, pero es que Colombia tiene unas instituciones, Colombia tiene todavía de lejos un Estado de Derecho y una división de poderes, que es lo que tenemos precisamente que garantizar, que preservar, porque esa es la garantía de una democracia. Entonces el presidente, pues obviamente, él trata de hacer un símil diciendo que acá tampoco a veces hay derechos, y eso no es cierto. En Colombia tan hay derechos que él es presidente de Colombia, a pesar de que hay tanta gente que no votamos por él y que no creíamos en una opción que realmente pues es una opción bastante populista, con una visión muy personal del Estado. Y yo creo que uno lo que necesita es un compromiso con que las instituciones sean las que garanticen el progreso de una sociedad. Luego, en este país, con instituciones, con seguridad, con división de poderes, definitivamente hay seguridades y garantías para ser elegido, para elegir, para que los ciudadanos participen en ese compromiso a la democracia. Lo de Venezuela es totalmente distinto. Allá no hay división de poderes, allá la institucionalidad es desafortunadamente, y lo digo con respeto, un remedio de institucionalidad, porque son instituciones al servicio de una dictadura, al servicio de quien ejerce el poder de una manera autoritaria, sin aceptar de ninguna manera una alternancia en el poder, que es lo que garantiza una democracia. Entonces es totalmente distinto y tenemos que trabajar siempre por evitar que Colombia llegue jamás a parecerse a esa tragedia que está viviendo Venezuela desde hace ya
más de 20 años. Bueno, se respetan tanto los derechos en Colombia, o por lo menos se respetan hasta ahora, que se respetó la sentencia Petro emitida por la CIDH y el presidente pudo continuar su vida política. Totalmente de acuerdo, porque es que acá en Colombia, en esas instituciones con las que contamos, pues hay facultades que existen como la de la Procuraduría, en donde las sanciones que se pongan a un funcionario público, pues van desde la suspensión, las multas, la destitución, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, y es una función y una facultad de la Procuraduría que consideramos que es muy importante, que millones de colombianos respaldamos, que si la falta es grave, está bien que la Procuraduría inclusive genere una inhabilidad para participar en política durante un periodo de tiempo. Pero acá cuando hubo esa decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano aceptó, y precisamente por eso, como usted dice, Dania, se pudo continuar por parte de la campaña del presidente Petro, y lo vemos hoy en la presidencia de Colombia. Esta es una democracia que le ha puesto una alfombra a que una opción como la de él llegara al ejercicio del poder. Doctora Marta Lucía, vayamos a la frase que produjo impacto, que produjo eco por asociarlo a María Corina Machado, y es cuando el presidente Petro califica como golpe antidemocrático lo que ha ocurrido en relación a su inscripción o a su inhabilitación por sanciones administrativas. A ver, Idania, yo creo que él está de alguna manera tímidamente tomando distancia de lo que está haciendo la dictadura venezolana. Voy a utilizar un término muy coloquial, es que creo que de alguna manera le está poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Y entonces él sabe que hoy internacionalmente es totalmente inaceptable que vaya a haber alguien a favor de lo que ha hecho Maduro con esa inhabilitación de María Corina, de esa manera en que se ha burlado no solamente del pueblo venezolano y de los protagonistas de esta campaña, que son tantos millones de venezolanos que han estado en las calles anhelando a que una candidata como María Corina pueda participar en esta elección, sino que se ha burlado también de la comunidad internacional. Yo realmente pienso el papel que jugaron Noruega, Estados Unidos, España, los europeos, México, realmente todos en un acto de buena fe que casi que uno diría rayaba con la ingenuidad, porque es que durante mucho tiempo Maduro estuvo distrayendo a la comunidad internacional con esas conversaciones y con ese grupo de amigos de Venezuela, que eran más bien, parecían amigos del gobierno y no amigos de Venezuela. Los verdaderos amigos de Venezuela son los que abogan porque haya una democracia donde la alternancia en el poder es un requisito fundamental. Cuando hay una democracia, quien ejerce el poder sabe que tarde o temprano va a salir del poder y que llegarán otros, y que esos otros que lleguen puede ser la oposición, y que él mismo que está en el poder mañana puede convertirse en oposición. Esa es una de los elementos fundamentales, esa es la esencia de la democracia, la alternancia en el poder. Y lo que hizo Maduro fue burlarse de toda esa comunidad internacional, al principio esquivando el compromiso de que hubiera una elección presidencial con fecha y obviamente con las garantías de que hubiera una autoridad electoral independiente, un registro electoral que se pudiera escrutar, que pudiera tener total transparencia. Por eso yo digo, de alguna manera, hubo también hasta ingenuidad de parte de algunos de estos países, y sin embargo, pues en Barbados se logró sacarle a Maduro ese compromiso. Y ese compromiso lo ha vulnerado, se ha burlado de todo el mundo, obviamente inhabilitando a la única candidata que hoy es capaz de ganarle una elección en franca lid. Ni siquiera en franca lid, en condiciones muy desiguales, porque él tiene el poder, él tiene las fuerzas militares, él tiene los recursos del Estado venezolano. Ella tiene el activo más valioso de una democracia, que es la confianza ciudadana, y eso obviamente el apoyo del pueblo. Y en esas condiciones, pues obviamente ella está enfrentando un poder tan grande, y obviamente esa inhabilitación pues es una manera de sacarla a ella
del camino, y creo que desde ese punto de vista está bien que el presidente Petro diga allí hay una ruptura democrática. Lo que no está bien es que él trate de asimilar la situación de Venezuela, repito, con la de Colombia, que jamás en la vida le ha negado ni a él ni a nadie de la izquierda la posibilidad de participar en igualdad de condiciones en una competencia electoral. ¿Por qué le ha costado tanto al presidente Petro asumir una posición en relación a lo que está pasando en Venezuela con las elecciones? Y no digo solo al presidente Petro, al presidente Lula igualmente, ¿no? Cuando está tan claramente dibujado las violaciones a las reglas de la democracia y de la competencia electoral. Y Dania, porque yo creo que tanto el presidente Petro como el presidente Lula, que son dos expresiones diferentes de esta izquierda latinoamericana que tiene sin duda unos acentos populistas bastante grandes, en donde le echan la culpa de todo al pasado, en donde realmente generan dentro de la sociedad una indisposición y un odio que divide a la sociedad. Pero al final del día, tanto Lula como Petro llegaron al poder a través de la democracia, con el respaldo y la solidez de las instituciones. Entonces, obviamente, ambos tienen su corazoncito con Maduro, pero también la realidad política demuestra que no pueden aparecer internacionalmente apoyando a un dictador que además, Idania, hoy por hoy está investigado por la Corte Penal Internacional por las peores vejaciones, por las peores violaciones de los derechos humanos. Es que no olvidemos la cantidad de gente que está encarcelada en Venezuela en las mazmorras, sin ningún acceso a las condiciones básicas higiénicas, sin ningún tipo de visita de sus familiares, totalmente incomunicados. Muchas de esas personas han sido capturadas sin ninguna fórmula de juicio, sin ninguna presunción de inocencia, sin ningún derecho a la legítima defensa. Entonces, obviamente, pues tanto para el presidente Lula como para el presidente Petro sería realmente muy difícil poder poner la cara ante la comunidad internacional y defender a una dictadura que comete la peor ignominia y que hoy por hoy, pues obviamente, inhabilita a María Corina, persigue a todos sus coequiperos. Es que esto no tenía antecedentes. Entonces, declarar como terrorista a todo un partido que ha sido un partido de gente cívica, de gente, repito, que en condiciones muy desiguales lleva haciendo una campaña recorriendo Venezuela, tocando el corazón de cada venezolano, y entonces él obviamente anticipándose a la posibilidad de que María Corina sustituyera su campaña, entonces obviamente hace que se dicten órdenes de captura contra todos sus principales coequiperos, y al final del día, pues de esta manera ir acabando cualquier posibilidad que tenga realmente de darse esa alternancia de poder. Por todo eso creo que el presidente Petro, como decía yo, de alguna manera con su declaración dice, esta es una ruptura democrática, pero al mismo tiempo trata de tirarle un salvavidas, diciendo aquí en Colombia también nos ha pasado y nos identificamos porque hay autoridades administrativas que han querido evitar que nos elijan a nosotros. Eso no es cierto. A él lo sancionaron en su momento como consecuencia de unas desafortunadas decisiones que tomó como alcalde. Eso fue lo que le trajo la inhabilitación de la Procuraduría. Pero repito, cuando la Comisión Interamericana dijo hay que dejarlo participar, se le abrieron todas las puertas, participó, ganó y hoy es el presidente de los colombianos. Ahora, dentro de ese panorama que usted describe en relación a Venezuela y a las condiciones democráticas, hay un grupo de expresidentes que está proponiendo de seguir este tránsito como va hacia esas elecciones del 28 de julio, que lo que harían sería atornillar de alguna manera en el poder a Maduro. Hay un grupo de expresidentes que propone desconocer ese proceso si no se dan las garantías necesarias. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Totalmente. Yo creo, Idania, que de alguna manera esto es lo que pasó con la elección pasada, donde en teoría, entre comillas, Maduro fue el presidente de los venezolanos. Es que es la segunda vez que él entonces
aparentemente compite en una gesta electoral en donde mentira, no había competencia porque no había condiciones justas ni equitativas para la oposición. Y por esa razón es que en la elección pasada, buena parte de la comunidad internacional dijo, esta elección de Maduro no es legítima, y eso fue lo que dio lugar, Idania, a que en enero del 2019, teniendo en cuenta que la Constitución venezolana preveía que si no había un presidente elegido democráticamente, entonces quien debía asumir la presidencia era quien estuviera presidiendo la asamblea. Y él entonces ya en ese momento había hecho sacar a María Corina como diputada. Lo que vino entonces lo conocemos todos, que fue pues Juan Guaidó asumiendo la presidencia de la asamblea, y ese entonces periodo en donde había un presidente con la legitimidad constitucional y un presidente ilegítimo que ocupó Miraflores durante 4 años en una dictadura que le ha hecho tanto daño a Venezuela, y lo que se repetiría en julio 28 sería algo muy parecido. Una elección que la comunidad internacional mayoritariamente tendría que rechazar, pero desafortunadamente yo creo que también lo que pasa es que gente como Maduro, gente como Ortega en Nicaragua, gente como el régimen de Cuba, ellos ya han ido normalizando ese estado de cosas irregular. Saben que lo rechazan, saben que lo repudian, pero se atornillan, como usted dice, al ejercicio de un poder ilegítimo que nunca desafortunadamente ejercen en función de el beneficio del pueblo, sino lo están ejerciendo en beneficio de sus propios intereses y los de esa cara amarilla alrededor del poder de ellos, donde hay de todo, donde hay no solamente violaciones a los derechos humanos, crímenes, sino también una corrupción absolutamente infame, cuando hay un pueblo que está pasando necesidades y hambre, como lo hemos visto varias veces en esos 3 países. Bueno, pues quedan todavía un par de meses antes de julio, y hay todavía quien mantiene esperanza, y hay quien señala que hay que seguir presionando. Hay que esperar, y la comunidad internacional tendrá en sus manos, doctora Marta Lucía, una decisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, Idania, yo creo que acá lo importante es seguir elevando la voz de rechazo a esta inhabilitación que es grosera, que es mentirosa, que no responde a una verdadera separación del poder electoral. Es un poder electoral subordinado a quien está ejerciendo el poder en Venezuela. Eso es lo que pasa en las dictaduras, y creo que todos los demócratas del mundo tenemos que seguir haciendo presión para que María Corina pueda participar, porque puede ganar la elección, porque tiene, como dije ya antes, ese privilegio, ese activo valiosísimo que es haberse ganado la confianza del pueblo venezolano. Mil gracias, Idania, un abrazo grande a ustedes allá en NTN y a toda su audiencia. Gracias a usted, doctor.